Muy amado pueblo de Dios, tengan ustedes un hermoso y glorioso día. Deseamos que Dios bendiga vuestras vidas de una manera muy maravillosa y gloriosa. Como de costumbre, le invitamos a quedarse en nuestro canal. Hoy tendremos un tema muy importante que poder compartir de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante que nos traerá gran alegría y gozo al corazón. Esto es cumplidos en Cristo. Quédate con nosotros. A continuación pasamos de lleno al regalo que Dios nos tiene desde el cielo. Dios os bendiga. Mirando abiertamente la dulce y eterna y gloriosa palabra del Rey, hay un consejo maravilloso que tenemos en las Sagradas Escrituras que son para nuestro crecimiento. Y esto está aquí en el libro de Colosenses para la gloria de nuestro Dios. En el libro de Colosenses tenemos una palabra muy maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento y avance espiritual. En el capítulo 2, en el verso 10, nos enseña Dios de esta manera. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha por mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos. El cumplido que Dios nos muestra en su santa palabra a nosotros nos debería traer gran gozo, gran alegría, y debiera traernos hasta nuestros corazones una convicción diferente. Ya que en este mundo tenemos muchos recursos, pero todos nos hacen lo que nosotros necesitamos. En este mundo dicen muchos hombres que todos los caminos nos conducen a Roma. Sí, en este mundo muchos caminos nos conducen a Roma, tienen gran razón en esa parte, pero al cielo nos conduce solamente un puro camino. Y este camino tiene un nombre, se llama Jesucristo de Nazaret, que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos esperanza gloriosa de vida. Y es aquí donde quiero detenerme, amado amigo, amada vecina, amado hermano, para poder compartir junto contigo este tema de tan grueso calibre que tiene que ver con que en Cristo estamos cumplidos como el ungido de Dios aquí en Colosenses Pablo nos muestra en el capítulo 2 desde el verso 10 en adelante. Por lo cual quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos en Cristo. ¿Qué es importante reconocer de estos? ¿Por qué en estos tiempos el individuo que no reconoce que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Prácticamente notamos en medio de este mundo que este mundo está siendo cada día más engañado por medio de las filosofías, por huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hoy queremos entrar en el margen de la palabra de Dios y poder darnos cuenta de que el hecho de que incluso solamente a nuestro nombre o a nuestras mentes llegue el nombre de Jesucristo es porque Dios nos ha privilegiado con una gran oportunidad de poder pasar de muerte a vida y tener la oportunidad de poder entender, recapacitar, detenernos en el camino y poder saber de que
En Él tenemos el privilegio que en ninguna otra parte del mundo podemos lograr tener. Jesucristo, este Manuel, apareció hasta este mundo para darnos una esperanza y sacarnos del lodo cenagoso y poder así también darnos una esperanza de vida que nosotros no podemos lograr conseguir, aunque todo lo demos en este mundo. Por lo cual sé que en muchas mentes, hoy en estos tiempos, Jesucristo prácticamente no es un ser reconocido como Salvador y como único Dios. ¿Por qué motivo? Porque la mente del hombre está sumergida en filosofías y también en sutilezas huecas que no tienen prácticamente ningún progreso ni ningún buen fin. Por lo cual quiero decirte que de este Cristo, de quien habla el apóstol Pablo aquí en Colosenses, en el capítulo 2, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y lo más maravilloso de que este Dios no es egoísta con nosotros, sino que Él quiere compartir su gloria con nosotros para que nosotros tengamos parte con Él en un reino glorioso venidero, lo cual Él mismo lo declara ahí en el libro de Daniel, que lo dilatado de ese reino no tendrá límite. Por lo cual quiero decirte que muchos líderes religiosos atacan la suficiencia de Cristo y también ponen muy en bajo el testamento de Jesucristo, me refiero al nuevo, para hacer lugar para religiones humanas y darle curso a sus filosofías y a sus historietas viejas, como también a sus ilusiones que nacen de su propio corazón. Quiero decirte que en Cristo tenemos el privilegio que ninguna secta, que ninguna religión de este mundo nos puede dar. Ahora la palabra evangelio deriva del griego que significa gratas nuevas de salvación. Lo que nosotros anunciamos no son religiones, ni cosas huecas, ni viejas filosofías, sino que lo que nosotros anunciamos son buenas noticias. Esto es el Cristo crucificado que murió por nosotros, para darnos una esperanza de vida, la cual tiene gran provecho para nosotros, si hasta el fin somos fieles. Por lo cual hoy queremos entrar en el margen de la palabra de Dios y darnos cuenta que Colosenses capítulo 2, verso 3 y también verso 8 nos narran y nos dan a conocer de este testimonio tan hermoso que nos narra la palabra de Dios. Alabado sea el poder de nuestro Padre que está en los cielos, en las sagradas Escrituras. Ahora la misma palabra de Dios, el apóstol San Pablo, cuando llega a Colosas, se encuentra con muchas sorpresas, en que muchos hombres se habían inculcado sabidurías y vanas humildades que no servían para nada. De hecho, la brujería, la magia negra, la hechicería y grandes agoreros, hombres que trabajan con pura mentira para engañar a la gente a través de su vieja filosofía y contactos con el mundo del espíritu, prácticamente eran los que tenían el dueño o eran dueños prácticamente de todos los movimientos que existían y las mentes las tenían perturbadas y lamentablemente todo aquel mundo en Colosas vivía en un mundo de perturbación. Por ende, el trabajo que Pablo tuvo cuando llegó a Colosas fue traer un fundamento que ellos no tenían. Esto es la palabra de Dios dirigida y usada por el Espíritu Santo bendito de Dios. Y el mensaje más importante a través del Espíritu de Dios que traía Pablo hasta Colosas fue la cruz de Cristo. Darle a conocer a la gente que sus filosofías, ni sus comidas, ni sus bebidas, ni sus fiestas, ni sus lunas, ni ninguna cosa que prácticamente ellos pretendan aplicar a la vida del ser humano iba a traer victoria sobre ellos, sino que lo que iba a traer victoria sobre su vida era creer en Cristo, aceptarle como su personal Salvador y vivir por siempre junto con Él. Por ende, cuando examinamos la Biblia en Colosenses, en el capítulo 2, verso 4, nos vamos a dar cuenta que el ungido de Dios dijo, y esto digo, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Prácticamente, el propósito que Pablo tenía al llegar a Colosas era poder dar a conocer los cumplidos de Cristo. Dar a conocer que en Cristo había esperanza. Que en ninguno de los dioses que ellos podían tener de madera, de yeso, de escultura de metal, ni su filosofía, ni sus costumbres le iban a traer salvación más allá de la vida que tenían. Si no miraban a este Cristo de la gloria y lo miraban con todo su corazón. Por eso el hombre de Dios declaró y testificó abiertamente y dijo, y esto digo, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, recalcando y dando a conocer de que en Cristo estábamos netamente cumplidos.
Alabado sea el poder de Dios. ¿Por qué? Porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Jesucristo. Alabado sea el poder de Dios. Notemos hoy en estos días, amados hombres de Dios y mujeres de Dios, que los falsos profetas o falsas profetisas, líderes religiosos, procuran establecer sus falsas doctrinas por medio de menospreciar a Jesucristo y también negar en dar a conocer su revelación perfecta. ¿Por qué motivo? Porque en el Nuevo Testamento los falsos no pueden hallar sus enseñanzas en las Escrituras, aleluya. Por lo cual de esta manera han obrado el clero romano. Ya tenemos una lista de muchos falsos profetas que se han levantado en el mundo entero, como José Smith, como otra persona conocida norteamericana como Mary Baker. Esta fue una de las fundadoras de la ciencia cristiana. Alabado sea el poder de nuestro Dios, como este testigo que nosotros conocemos, Russell, el líder de los testigos de Jehová. Y todas las sectas carismáticas que enseñan la operación directa del Espíritu Santo sobre el corazón. Prácticamente procuran ellos dar a conocer de que el Espíritu de Dios es una fuerza activa y Jesucristo es un ser creado. Qué mentira más tremenda son las que tratan y procuran inculcar sobre la mente de los hombres. Pero hoy queremos darte a conocer en este tu programa de que en Cristo estamos 100% cumplidos. Por eso la palabra de Dios a nosotros en el libro de Hebreos nos muestra una lista de ejemplos dándonos a conocer de que todo aquel que se acerca al Padre crea que le hay, porque Él es galardonador de todos los que le esperan, de los que le buscan con todo el corazón. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Estamos en esta oportunidad bajo la base bíblica, el fundamento de todo cristiano verdadero, que es la palabra de Dios dándote a conocer de que Jesucristo no está sobrando en este mundo. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y en Él estamos cumplidos desde ahora y para siempre. Aunque muchas falsas doctrinas se hayan levantado, tremendas sectas carismáticas que enseñan operaciones diferentes, déjame decirte que Cristo es el autor y el hacedor de la vida, el creador de todo el universo, y todo aquel que no acepta a Cristo no verá al Padre. Porque Él mismo le dijo a Felipe, Felipe, yo y el Padre uno somos. Y de hecho ahí la palabra de Dios en el libro de San Juan en el capítulo 14, verso 13 nos enseña a Dios que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por ende es importante considerar que aquel que no tiene a Cristo no tiene nada. Aquel que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Por lo cual, para que nadie pues sea engañado por los falsos maestros, debe recordarse de que estamos cumplidos en Cristo. Los que nos quieren engañar también quieren privarnos de nuestro premio. ¿Por qué? Porque la palabra hermosa, gloriosa, bendita de Dios, ahí en Colosenses 2:18 nos muestra que estas cosas no tienen prácticamente cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por las ligaduras y las coyundas creen en el aumento de Dios. Que bendito es Dios y la palabra de Dios gloriosa y preciosa que ha sido dejada para nuestro crecimiento. Por lo cual dice la palabra de Dios, por tanto nadie os engañe, dice, y nadie os juzgue en comida y en bebidas. Bendito sea el poder de Dios en cuanto a los días de fiestas. ¿Por qué motivo el apóstol de Dios recalcaba tanto estos puntos? Porque hoy en estos tiempos había muchísimas confusiones con distintas doctrinas que estaban formándose y fundándose en aquel tiempo. Por ende, el hombre de Dios llegó una palabra dada del cielo para que muchos que ya estaban entrando en el error salieran de aquel error. Por lo tanto, dijo el hombre de Dios, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Por qué? Porque el mismo ungido de Dios lo recalcó y lo dijo claramente en el verso 16. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo de Cristo es perfecto. ¿Por qué motivo? Porque este segundo Adán, cuyo nombre es Jesucristo, era necesario que viniera, para que a través del derramamiento de su bendita sangre, nosotros, la raza humana, pudiésemos tener el privilegio de poder pasar de muerte a vida.
Los sumos sacerdotes les encarecían a la gente de bajo nivel social en aquellos tiempos de que trajeran tórtolas, gorriones, palominos, para poder sacrificarlos y a través del derramamiento de aquella sangre de aquellas aves inocentes, como para la gente de clase media que tenían que llevar carneros, entre ellos machos cabríos, ovejas, y a la gente de alto nivel social debían de llevar becerros sin tacha, perfectos, debían de sacrificarlos, ungir, orar por esa sangre y luego después rociarlos para que sus pecados les fueran perdonados. Déjame decirte que aquella fiesta solemne, aquella luna nueva, aquellos sacrificios ya quedaron atrás. Hoy con el sacrificio que este Cordero bendito de Dios derramó en la cruz del Calvario, cuyo nombre es Jesucristo de Nazaret, nosotros hoy podemos ser lavados, limpiados de nuestros pecados desde una vez y para siempre. Dios le dijo al profeta Jeremías que le dijera al pueblo de Israel que aunque amontonasen jabón y aún refregasen su cuerpo con lejía, aún su pecado permanecía dentro de su corazón. Solamente la sangre expiatoria, bendita y hermosa, que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, para nosotros hay esperanza de poder vivir eternamente y también para siempre. Por lo cual el ungido de Dios a nosotros nos daban a conocer. Y hoy en estos tiempos debemos de darnos a conocer algo muy importante, que hay una secta conocida como los adventistas, más conocido como los sabatistas. Estos señores sabatistas no quieren estar cumplidos en Cristo. Yo quiero decir en esta hora y poder recalcar un punto muy importante, de que los mandamientos de Dios no son gravosos. Todo aquel que desee tomar los mandamientos de Dios pueden prácticamente poder llevarlos a cabo y procurar cumplirlos. Pero la ley fue conocida y dada a conocer para que nosotros supiésemos que estábamos en pecado. Por lo cual hoy reconocemos abiertamente a través del conocimiento de la palabra de Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, de que por la ley ni una carne se justificará para con Dios. Porque es justificado todo aquel que cree en Él y le acepta como su personal Salvador. Aquel que le acepta como su personal Salvador y vive con Cristo en su corazón, aquellos han sido limpiados, perdonados y alentados y sacados del margen del error la cual siempre han vivido. Bendito y santo es el nombre de nuestro Dios. Estos señores adventistas no quieren aceptar de que somos cumplidos en Cristo, sino que ellos quieren volver al antiguo pacto y estar sujetos a algunas partes de la ley de Moisés. Obligan a todo el mundo a guardar el sábado, a su manera, a su modo, como ellos quieren. Día solemne para los judíos, dice Pablo. Nadie nos juzgue en esto. Por lo cual Pablo nos reitera y nos dice que nadie nos debe de juzgar en estas cosas. Prácticamente eso es lo que responden los sabatistas. Pero Pablo está hablando de los sábados especiales y no del séptimo día. No importa de los cuales nosotros podamos estar, de uno o de cientos, porque el texto dice claramente, nadie nos juzgue en cuanto a días de reposo. Aquellas cosas de las que habla Pablo, como sábados, fiestas, lunas nuevas, etcétera, eran solamente sombras y no necesitábamos. ¿Por qué motivo? Porque en Cristo estábamos 100% cumplidos. Por ende, mirado de un punto de vista bíblico, debemos darnos cuenta que no conviene, porque los preceptos de la ley antigua se impongan sobre los cristianos. Porque la misma palabra de Dios recalca que el rol que cumplió Jesucristo fue para que nosotros nos podamos acoger a su alero. Ahí en Hebreos, en el capítulo 1, verso 1, nos recalca algo importante. En el capítulo 2, vemos también que nos enseñan grandes cosas del verso 1 al 4. En el capítulo 7, en el verso 12, y en el capítulo 10, en el verso 9 y verso 10, y etcétera, y tantos puntos más, vemos de que en Cristo estamos completos. Porque el hecho de que Él haya cumplido toda la ley, nosotros somos lavados a través por la fe del sacrificio que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso aquí no vale secta, no vale religión, no vale propósito, no vale prácticamente ninguna genealogía humana, no vale prácticamente ni civilización, ni monasterio, ni convento, ni nada de eso, sino que aquí en Cristo estamos 100% completos. Aquel que mira a Cristo y persevera en su camino ha de alcanzar su perdón y ha de alcanzar la vida eterna. Aquel que rechaza a Cristo prácticamente no verá la vida, dice la Biblia, sino que la ira de Dios estará sobre él. Por lo cual queremos informar a través de esta palabra que tampoco se necesitan filosofías humanas.
Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, dice el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no de Cristo. Porque en él habita, dice la palabra de Dios, toda la plenitud de la divinidad corporalmente, dice la Biblia en Colosenses, en el capítulo 2, verso 8 y verso 9. Por eso no necesitamos la iluminación, ni tampoco la filosofía, ni brujería, ni hechicería, ni tener contacto con los muertos, ni tampoco prácticamente llevar a cabo muchos gestos que prácticamente llenen el corazón de Dios. Por lo cual debemos entender claramente que Dios está para poder alumbrar nuestro camino. La palabra de Cristo basta. La filosofía de los hombres no pueden añadir ninguna cosa provechosa a la ley de Cristo, porque en el Evangelio de Jesús está nuestra perfección, porque en Él no hay sombra de engaño ni variación de mentira. En Él está toda la claridad, la verdad, como Dios siempre lo ha querido. Por ende, Cristo, humanamente hablando, declaró una palabra y dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Por lo cual otras cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en cultos voluntarios como también en humildad. Pero de nada sirve a nosotros, porque estamos cumplidos en Cristo. Dice el clero romano que se muestra o que demuestra más humildad orando a Dios por María o también a los santos. Notemos que esto afirman y ellos dan a conocer con sus corazones impíos de que no nos conviene que nos acerquemos directamente a Dios. A través de aquella mentira ellos procuran inculcar y meter prácticamente a personas que ya han pasado. Honramos y alabamos a Dios en este día porque sus misericordias son gloriosas y maravillosas. Quiero decir que Cristo padeció siendo tentado. Y como fue tentado, también es poderoso para poder socorrernos de toda tentación. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, dice el hombre de Dios ahí en la epístola de los Hebreos, que traspasó Jesús, dice, los cielos mismos, Él, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, mantengámonos firmes y que nadie nos cambie nuestra manera de pensar, porque la palabra de Dios es firme y nuestro fundamento está en Dios, porque Cristo mismo lo declaró y lo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando el Hijo del Hombre os hubiere libertado, entonces seréis completamente libres. Porque, alabado sea el nombre de nuestro Dios, debemos de vivir confiadamente y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendita es la palabra cuando nosotros ponemos a Cristo como número uno del mundo y nos acercamos pues confiadamente al trono de la gracia. Este texto no dice que es una demostración de orgullo acercarnos a Dios por medio de Cristo, sino que nos exhorta que lo hagamos confiadamente, porque eso fue lo que dice la palabra de Dios. Y también si examinamos detenidamente en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, vamos a darnos cuenta que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es Jesucristo hombre. ¿Cuál es nuestro propósito en este tu programa? Es poder darte a conocer de que Jesucristo es el autor y el hacedor de la vida. No sacamos nada prácticamente con invocar a otros dioses de madera, esculpido por las manos de los hombres o tallado por las manos de los hombres, porque eso no sirve de nada. O adorar a la naturaleza, como muchos para el norte le llaman la Pachamama, no sirve de nada de que nosotros glorifiquemos al sol, glorifiquemos el cielo, adoremos el arco iris o estemos alabando a la tierra o amando a los árboles, abrazándonos a los árboles, diciendo que los árboles tienen energía, que nos sacan las malas vibras. No. Aquí el mal existe y los demonios existen y la persona que no vive en Dios prácticamente tendrá que pasar su eternidad junto con este tentador llamado Satanás el diablo. Pero aquellos que se acercan a Cristo, le conocen con todo su corazón y aceptan a Dios con toda su alma, aquellos tendrán la oportunidad de, junto a Cristo, este gran mediador, vivir para siempre. Por ende, quiero decirte, ¿dónde está el texto que afirme que hay otros mediadores? No hay en ni una parte de la palabra de Dios. Por ende, todos estos mediadores que los hombres se crean son para su propia conveniencia. Por ende, hoy quiero decirte que el evangelio verdadero de Dios no debe ser prácticamente cambiado como muchos lo han cambiado. Por ende, quiero decirte que también se nos dice
que es un acto de gran humildad vivir en un monasterio o convento, aparte de la civilización, y privar el cuerpo de ropas cómodas, etc. Por ende, es otro acto de culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los temas que Dios tiene para que nosotros podamos crecer. Por ende, la palabra de Dios nos enseña que tales cosas no se hallan en Cristo. En verdad, la Iglesia romana tiene muchas prácticas de esta clase. Hemos mencionado solamente 2 en esta oportunidad. Esto tiene que ver con el culto voluntario. Pero el cristiano debe crecer en Cristo, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, dijo el hombre de Dios, no obstante con él en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, dijo el apóstol San Pablo, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Por ende, entienda, pueblo de Dios, llamada iglesia, o varón que me estás escuchando, que en el texto que Pablo habla, da a conocer la importancia del crecimiento y la firmeza. Porque hoy hay muchas doctrinas que afirman y dan a conocer cosas que nunca Dios las dijo. Por lo cual yo debo de entender y tengo que considerar de que el plan y el propósito de Dios es de que yo me afirme en Cristo mi fe para poder alcanzar la gloria. Porque hoy muchas sectas y muchos caminos se han levantado en el mundo entero. Muchas sectas satánicas y tremendas doctrinas de demonios se han metido a las iglesias y están llevando a muchas personas a la perdición. Que nuestro fundamento todos los días de nuestra vida sea la palabra de Dios. Por eso el hombre de Dios, Pablo, le dijo a la iglesia de Colosa, de que nosotros debemos estar arraigados y sobreedificados en Cristo con un fundamento de fe diferente al paganismo. Así como os habéis ido enseñando, bendito sea el poder de Dios y abundado en acciones de gracia. Por ende, es importante de que nosotros le demos curso, dónde estamos creciendo, qué es lo que es a nosotros nos están enseñando como suma importancia de la Biblia y nuestra firmeza. Por ende, quiero decirte que Pablo emplea una variedad de términos para dar énfasis a la importancia de nuestra constancia en Cristo Jesús. Por ende, no podemos, como puedes escucharlo, estar cumplidos en Él si no quedamos bien establecidos. Por lo cual Dios nos enseña que debemos de crecer en Él. Y el resto viene por medio de nuestro conocimiento, creciente de los tesoros y de la sabiduría y del conocimiento de Cristo en el cual estamos cumplidos. Por ende, amado pueblo de Dios, quiero decirte, iglesia querida, que Dios te ama tanto. Es preciso, pues, que andemos en la verdad inspirada que fue por Cristo y en los que la oyeron. Eso nos dice a nosotros la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 2, del verso 1 al 4, como también en Colosenses, en el capítulo 1, versos 5 y 6. Notemos que dice la palabra de Dios, a causa de la esperanza que os ha sido guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ya ha llegado hasta vosotros, así como también a todo el mundo. Lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia del Dios de verdad. Alabado sea el poder de Dios. Por ende, el verso 23 nos dice algo importante. Si en verdad permanecieseis fundamentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Por ende, amado pueblo de Dios, hoy, aunque muchos individuos no reconozcan de que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, nosotros debemos de seguir avanzando, porque el propósito de Dios es glorioso para cada uno de nosotros. Por ende, cuando nosotros examinamos la Biblia detenidamente, nos vamos a encontrar que Dios a nosotros en su santa palabra nos da a conocer de que en Cristo estamos 100% completos, cumplidos, seguros, para poder morar con Él por toda la eternidad. Por ende, iglesia del Señor, la filosofía de los hombres, las sutilezas que hoy en estos días
tratan de introducir a nuestras iglesias aquellas tradiciones, aquellos gestos satánicos, brujería y hechicería. Tales cosas no se deben de practicar. Por ende debemos de caminar con mucha delicadeza y todos los días de nuestra vida hacer prevalecer en nosotros lo que conocemos como palabra de Dios. Porque esta bendita palabra que el apóstol San Pablo nos dio a conocer fue para que nosotros lográsemos comprender de que es preciso pues de que andemos en la verdad inspirada que fue entregada por Cristo y también los que la oyeron. Estos fueron hombres de Dios como los apóstoles, que nos dejan grandes ejemplos, porque el mismo apóstol de Dios dijo: de esto hablamos, de esto damos a conocer, de lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon, semejante al verbo de vida. Por ende, amado pueblo de Dios, quiero decirte que el cristiano debe crecer en Cristo, porque el ungido de Dios nos recalcó temas muy importantes. Dijo: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante con el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por eso déjame decirte que la Biblia te entrega una promesa y te dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Alabado sea el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios bajo los cielos, sobre la tierra, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Esto es, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Les ha servido en esta palabra vuestro colaborador en la fe, Cristian Mardones. Deseo que Dios bendiga vuestras vidas de una manera maravillosa y muy gloriosa. Dios bendiga y aliente vuestras vidas en el amor y en la gracia que es en Cristo Jesús. Aleluya. Era mi vida gris y vacía, nada tenía valor para mí. El sol, las flores, la primavera, el suave canto de un ruiseñor. Mi mente estaba confusa y vacía, ya no tenía razón de vivir. Constantemente mi madre me hablaba, ella tenía